En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Martes 5 de marzo, ahora sí, estamos en marzo, en un nuevo horario, mediodía aquí en Hágase la Luz junto a Daniela González. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Danilo. Me gusta este nuevo horario. Vamos a ver Mm. si podemos convocar aún más auditores que nos acompañan toda la semana. Sí, antes lo acompañamos con el cafecito después del almuerzo, ahora con hambre, así que eso ahí uno tiene más atención a veces. Oye, Daniela, marzo, y ya se reactiva la agenda, etcétera, y hay un tema que queremos tratar hoy día que tiene que ver con la generación distribuida, especialmente con los PMGD. Hemos visto intercambios de editoriales, recomendaciones normativas, regulatorias del coordinador, y es un tema que se ha abierto, tanto en su parte técnica como también en su parte económica. Entonces, quería preguntarte, ¿qué opinas tú de que se abra nuevamente esta discusión a tan poco de haberla tenido hace algunos años atrás? Bueno, yo creo que efectivamente es un tema extremadamente complejo que parece no tener una fácil solución. Pone sobre la mesa la problemática, ¿no es cierto?, de regular con poco dato y poca Ujú. sustancia a veces, sin una capacidad prospectiva que nos permita conocer bien los impactos que tiene esta regulación. Yo no veo una salida fácil, entiendo la problemática, sabemos que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, más de 2.000 megas instalados en PMGD con un pipeline también más o menos equivalente, ¿no es cierto?, de proyectos todos sujetos al régimen de precio estabilizado anterior, establecido en el decreto 244, que básicamente lo remunera con el precio nuevo de corto plazo, que efectivamente ha tenido en este último tiempo un comportamiento que hace que sea superior es el precio nuevo a el costo marginal, y entonces esta diferencia tiene que ser remunerada, ¿no es cierto?, por las empresas generadoras que tienen retiro, es decir, que tienen contratos, eh, a través de pagos, ¿no es cierto?, que forman parte de lo que nosotros hoy día conocemos como costo sistémico, no siendo un costo sistémico propiamente tal. Y hemos llegado, entiendo yo, a casi 500 millones de dólares ya, ¿no es cierto?, en el costo que tiene para el sistema de precio estabilizado, y hoy día es uno de los componentes más importantes los costos sistémicos, ¿no es cierto? Después de que tuvimos más holguras en el abastecimiento y desaparecieron costos sistémicos asociados con el decreto de racionamiento, eh, y quizás servicios complementarios, pero esto pasa a ocupar un lugar. Entonces, ¿cómo decirte? La problemática esta es muy compleja porque está presente en todos los ámbitos de la discusión, en el plano de las inversiones, cuáles son las inversiones que necesitamos, ¿no es cierto? En el plano operacional, cómo, ¿no es cierto?, controlamos estos recursos hoy día, qué exigencias, quién tiene que cumplir ese rol. ¿Tiene sentido tener un incentivo económico como el precio estabilizado, que hoy día está siendo relevante y que por lo tanto tiene impacto en la cuenta final sobre todo los clientes libres? Ya sabemos que en los contratos actuales ese tipo de costos no se traspasa al cliente regulado, pero con las próximas licitaciones sí se va a traspasar. Por lo tanto, este es un tema que, no sé, abarca a todos o se manifiesta en todos los ámbitos de nuestro sector. Así es, un tema complejo, ¿ya? Pero no por eso hay que evadirlo, hay que tomarlo y claro, llegar a definiciones que nos lleven al objetivo, siempre. Energía limpia, económica y segura. Y para hablar de este tema, vamos a tener un contrapunto, dos
grandes invitados. Por un lado, Rafael Loyola, el director ejecutivo de APEMEC, y por el otro lado, vamos a tener a Teresita Vial, que es la directora de energía de ACU Abogados. Así que vamos a tener una conversación para conocer un poco detalles del punto de vista de cada uno de ellos. Pero antes de partir con nuestro invitado, vamos a escuchar un tema que no tiene ningún mensaje subliminal, Be Quick or Be Dead, de Iron Maiden. Así que vámonos con Iron, partir este nuevo horario con energía y volvemos en Hágase la Luz. Acabamos de escuchar Be Quick or Be Dead de Iron Maiden, y haciéndole honor a la canción, ¿no es cierto? Vamos a entrar rápidamente en lo que nos convoca, a lo que nos convoca este programa, que es una conversación súper interesante con el invitado que Danilo les va a presentar. Aquí está, ya lo pueden ver junto a nosotros, don Rafael Loyola, director ejecutivo de APEMEC. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Hola Rafa. Danilo, hola Daniela, un gustazo verlos y ser en el fondo parte de este programa con dos tremendos expertos en materia eléctrica en nuestro sector, así que es un honor. No, el honor es nuestro y gracias por los piropos acá partiendo este programa de marzo. Rafael, vamos a partir y para ello, primero vamos un poco a... Es raro que alguien no conozca a Rafael Loyola en este sector, pero lo vamos a presentar para que todos nuestros
auditores y auditoras enganchen con esta conversación de día martes. Rafael, tú eres abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la empresa, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gran experiencia en el sector público, fuiste jefe de gabinete del Ministerio de Economía, ahí con Pablo Longueira, si no me equivoco, jefe del Departamento Normativo de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y también Seremi, secretario regional ministerial del mismo Ministerio de Obras Públicas. Y desde hace, ahí quizás nos cuentas hace cuántos años, pero ya harto experiencia como el director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, APEMEC. Así que, nuevamente, Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Danilo. Bueno, te cuento que efectivamente yo llevo ya 10 años en esta industria eléctrica, aprendiendo, obviamente, nunca se deja aprender en este sector tan complejo, además. O sea, yo tengo la gracia de que como no vengo del riñón por ejemplo, no sé, pues de la CNE, así como ustedes, o qué sé yo, o no haber trabajado antes en el Ministerio de Energía, pero he ido aprendiendo en estos 10 años que llevo ya en el sector. Les puedo comentar que el sector tiene un problema, que al ser, dado su complejidad, hay mucha gente que dentro del sistema habla y cree que todo el mundo lo está entendiendo normalmente, que a mí me pasó mucho tiempo eso, por eso te digo. O sea, por eso hay que tratar de ir, y en realidad es bastante complejo, entonces, y sumamente profundo el sistema regulatorio. La Daniela también Rafa, lo va a entender así. sí, Entonces hay que estar siempre tratando de ponerse en el lugar también del auditor o del otro, digamos, porque muchas veces nos pasa de que hablamos temas que para este sector son básicos, pero para la gente normal no lo entiende. efectivamente, y por eso vamos a darle un poquito de contexto a la conversación. Vamos a tener un programa dedicado hoy día, y es básicamente para conversar de los pequeños medios de generación, especialmente los distribuidos, que son conocidos como PMGD, ¿no es cierto?, que tienen un régimen especial en nuestra normativa, en lo referido al precio, ¿no es cierto? Tienen un denominado precio estabilizado. Y entonces, para partir, y precisamente para que nuestros auditores entiendan bien el motivo de nuestra conversación, ayúdanos a explicar en qué consiste este precio estabilizado, su origen, el desarrollo y el estado actual de la conversación y en definitiva, ¿cuál es tu opinión acerca de lo exitoso o no de esta política pública? Perfecto. Partamos con eso. Yo quiero, eso sí, que ustedes también me aporten y me ayuden a explicar esto para hacerlo lo más didáctico posible. Si ustedes me pueden ayudar también, si se me queda algo, obviamente, o quieren puntualizar algo, obviamente me aportan. Bueno, esto nació, esta regulación nace de la ley Corta 1, es decir, el 2004. 2004, con ocasión de abordar un problema que se veía como prioritario en esa ley, que fue el ayudar a que los pequeños medios de generación, hasta 9 megawatts de potencia instalada, pudieran conectarse, y conectarse no de cualquier manera, sino que pudieran optar a tener esta estabilización, un mecanismo de estabilización. Así habla la ley Corta 1, que finalmente se transformó en el artículo 149, inciso quinto, de la Ley General de Servicios Eléctricos. Así parte esta situación. Después nos pasamos al 2006. El 2006, esta descripción que hizo la ley se materializó a través de un decreto supremo. Este decreto supremo es el 244 de ese año, del 2006, en donde en el artículo 41 se indica que se establece y se da la bajada a esa estabilización de precios, ¿ya? Recordemos que en ese contexto y en esos años todavía la energía renovable variable no era el boom que fue, por supuesto, y el arrase que es hoy día, digamos, por así decirlo, ¿eh? Y no reinaba como no reinaba como ahora, digamos. Entonces, si nos vamos a esos tiempos, es súper importante puntualizar esta situación.
¿para quiénes estaban pensados? En los PMGD de esa época, principalmente hídrico Ujú. y también térmico, ¿ah? De esa época, los que existían en esa época, ¿ya? Entonces, se puntualizó a través de este decreto supremo, de este artículo del decreto supremo, que esta estabilización, este mecanismo de estabilización se iba a traducir en la determinación que hace la CNE del precio, del precio, De nuevo a corto no el plazo. medio mercado. ¿Cómo? ¿Aló? El de corto plazo, el nudo. Claro, ¿Ese? el precio nuevo corto plazo. Efectivamente, el precio nuevo corto plazo, como ustedes bien lo saben, finalmente es un precio que determina la CNE en base a varios factores. Uno de ellos, por supuesto, es eh, la cantidad o sea, es la determinación de los contratos que hay en ese sector de la transmisión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores de los contratos que existen en esa transmisión? Y esos contratos, por supuesto, están indexados a incluso los precios de los combustibles, digamos. Y también consideran otros costos, como por ejemplo, eh, todo lo que son las materias, ¿cómo se llama esto? De los costos. Tiene eh, demanda, combustible, ¿qué más tiene? Bueno, proyección del parque generador en sí, una juguera bastante compleja de proyección de operación en todo su sentido. Efectivamente, como tú dices, es como el vuelo de una mariposa, una cosita que un detalle puede provocar efectos importantes en su determinación. bueno, efectivamente. Entonces este precio en un corto plazo finalmente es un constructo, ¿no es cierto? ¿Mm? Que representa en el fondo cuánto valen los contratos en ese nudo y que tiene una juguera, como tú dices, de muchos costos. Y que finalmente el mecanismo de estabilización por el lado de, que el mismo reglamento determinó que cuando ese costo fuera superior al marginal, finalmente lo que acontece es que los generadores, que son los generadores que hacen retiros del sistema en ese nodo, tienen que aportarle a los PMGD y viceversa si es que el precio es menor. Entonces por ahí venía Claro, la entonces compensación. los PMGD, bueno, una de las cosas que hizo la ley Corta 1 es habilitarlos a participar en el mercado, ¿no es cierto? Porque antes no, eso era una problemática. Entonces, lo primero era decir, ya, van a ser actores que van a participar en el mercado de corto plazo, y después, ¿a qué precios, ¿no es cierto? Claro. Y acá la gran diferencia es que participando en el mercado spot, por ejemplo, efectivamente, si es que tienen excedentes que se inyectan al sistema, el- ellos, en vez de vender, ¿no es cierto?, sus inyecciones al costo marginal del nodo que corresponde, el nodo de inyección, lo que se les retribuye con otro precio, que es el precio estabilizado, que es el precio nuevo a corto plazo de ese nodo. Entonces se supone, diferencias, ¿no es cierto? Que pueden ser hacia arriba o hacia abajo respecto del costo marginal. Pero Efectivamente. ¿qué ha Entonces, pasado con esto? claro, finalmente, bueno, el concepto que se me había olvidado, que se me borró por un instante, fue los costos sistémicos, que también los costos sistémicos influyen en este precio no a corto plazo. Entonces, claro, ¿qué ha pasado finalmente? Lo que ha pasado es que este mecanismo pudo haber servido, o sea, la autoridad en ese entonces pudo haber determinado que esta era una solución razonable, digamos, para la determinación y simple de ejecutar en ese entonces, digamos, para estabilizar los precios, o para materializar este dictamen que estaba en la ley de tener un mecanismo de estabilización de precios para este tipo de unidades, pero finalmente nos derivamos a el 2020, estamos hablando de 2006, pasamos a 2020, con el Decreto Supremo 88. El Decreto Supremo 88 finalmente nace
a raíz de la revisión que hubo en ese entonces con esas autoridades, y derivado de un diagnóstico de que esta determinación del precio estabilizado a través de este mecanismo del precio nuevo corto plazo estaba derivando o podía derivar en un problema de mercado mayor, como es el que haya una distorsión que favorezca a una tecnología y que además pueda ir en perjuicio del mercado porque sobre representa y hace que sobreabunde una energía y se sobre remunere una energía que según el precio spot sería cero en ese momento. Bueno, entonces finalmente derivado de este diagnóstico, ese año, el 2020, lo que se hizo fue tratar de establecer bloques horarios de manera tal de que la generación más pareja en el día, porque se dieron cuenta que estaba en el fondo, esto no era neutro, finalmente, y en ese entonces, ya te estoy hablando, hace 4 años, la autoridad se dio cuenta de que esto no era neutro, no era la entidad del problema que tenemos hoy día, obviamente, pero lo que se hizo fue establecer un sistema de bandas horarias de manera tal de remunerar más racionalmente este precio estabilizado. Luego, entre medio cambió el ministro. No sé si, ha sido toda una mermelada toda esta situación que estamos tratando ahora de explicar, pero finalmente cambió el ministro en la mitad de esta determinación. Y el ministro de aquel entonces, el ministro que llegó, encontró que la solución, dado los alegatos, digamos, que hubo en ese entonces muy intensos de parte de quienes estaban detrás de los PMGD, fue de hacer un transitorio de nada menos de 165 meses. 165 meses. Haciendo subsistir las reglas del Decreto Supremo 244 durante ese plazo. Plazo que además incluyó ventanas de inversión que se fueron moviendo en el tiempo conforme fueron también pasando los meses y los años y fueron cambiando las autoridades. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Tenemos la subsistencia de una norma como un decreto supremo, que es el 244, por la vía de un transitorio de 165 meses, que se fue haciendo cada vez más largo, derivado de las ventanas de inversión que se fueron extendiendo por parte de la CNE de distintas administraciones, efectivamente. Entonces, derivado de todo lo anterior, tenemos que hoy hay por lo menos, o sea, hoy día hay cerca de 2.500 megas de PMGD instalados, y finalmente tenemos 2.000 megas más de PMGD que van a instalarse, digamos, cuya aprobación está aprobada, cuya instalación está aprobada. Entonces, finalmente tú me dices, bueno, ¿fue exitoso? ¿Esto ha sido exitoso? Mira, a ver, yo creo que partamos de la base de que si tú estás midiendo una política pública por exitoso, por la cantidad de megawatts que se están instalando, o que están aprobados de instalar, es súper complejo de mirarlo de esa manera, porque claro, son 4.000 megawatts en proyectos, comillas, pequeños, ¿no es cierto? Pero, bueno, sobre un total de 11.000, que es la demanda más o menos, o sea, estamos hablando de cerca del 40%, claro, si tú lo miras desde ese punto de vista puede ser exitoso. Pero resulta que aquí tenemos un tremendo desastre que hoy día debe ser el principal problema que se ve a nivel de mercado eléctrico en este país, que son justamente esos 4.000 megas, inyectando a unos valores o sea, entre 60, 70, 80 dólares, 90 dólares por precio estabilizado, en circunstancias que el costo marginal hasta ahora es cero. Ingresan esos 2.500 megas
de PMGD a esa hora y se tienen que verter más o menos 3.000 megas a la misma hora, digamos, entonces tú estás cambiando, o sea, le hiciste un espacio a una energía bajo un supuesto de, eh, recordemos lo que hablamos de la ley, o sea, esto es una estabilización, para eso te permite la ley. Finalmente te fuiste a un esquema que hoy día, que claro, tú me puedes decir, oye, Pemex siempre lo dijo y ustedes son los principales personas que han estado, y a la asociación que ha estado detrás de las críticas que hemos tenido, claro, pero finalmente. Pero resulta que, gracias a Dios, hoy día no somos nosotros simplemente, sino que es el coordinador eléctrico que lo dice. Sí, el coordinador me envió 2 cartas al ministerio. El coordinador eléctrico te lo manifiesta así. Rafael. Y tienes que de estos 3.000 megas que se desechan, el sistema desecha, muchos de ellos son renovables también. Entonces estás cambiando una energía que es renovable, la estás pagando carísimo para botar otra energía renovable, efectivamente, en el sistema. Perfecto. Entonces tú tienes que... ¿Cuál es el problema? ¿Tú puedes calificar esto de exitoso? Yo creo que no, todo lo contrario. Tenemos un tremendo problema. Este problema, menos mal que ya el coordinador eléctrico lo vio, se lo manifestó la autoridad a un ministerial el año pasado, en julio del año pasado, cuando le hace una recomendación normativa o cosa única, digamos. Nosotros, entre medio, hemos escrito cartas a todos los diarios, digamos, y en todos hemos publicado en los medios que nos han querido publicar columnas del tipo Don't Look Up, que fue bastante exitosa, tuvimos un montón de visualizaciones. ¿Por qué? Porque es un problema del cual nadie o muy poca gente, hemos tenido muy poco oído con el tema, hasta que la situación ya es crítica. Y esa es la situación que se ha dado, y tenemos, nos parece que el anuncio que hizo la autoridad en este sentido, la CNE y el Ministerio, de dar revisión a este tema, nos parece que es prioritario. Como te digo, nosotros vemos que esta es la mayor crisis del mercado eléctrico en este minuto por lejos. 2 cosas. Mira, nos queda bien poquito tiempo. Pero te quería preguntar 2 cosas. Porque uno, me diste temas de operación, y eso va relacionado con el autodespacho, que los PMGD son los que gestionan su generación. Y otros van por el lado económico, que tiene que ver el diferencial del precio estabilizado. Cualquier cambio, ya sea las 2 partes o una de ellas, es un cambio importante en las reglas del juego. ¿Cómo ustedes analizan cualquier de estos cambios en el marco de la certeza jurídica, que es una palabra bastante pesada y relevante en nuestro sector? Si lo puedes decir, ojalá brevemente por el tiempo. Voy a dar ese breve, ¿verdad? Es difícil, pero... Bueno, está bien. Voy a dar ese breve. Mira, nosotros visualizamos que aquí, más que o sea, la certeza jurídica está por el hecho de que el Estado tiene las herramientas y aquí en este caso debe actuar. Y lamentablemente, para este caso, te digo lamentablemente porque el tiempo ha demostrado, y la praxis de este tema ha demostrado que la verdad es que hay que modificar, para solucionar este problema que te estoy manifestando, hay que entrar a picar, por así decirlo. Hay que entrarle al precio a la determinación de precio estabilizado. Tú me dices, oye, mira, es que hay una afectación, porque se va a afectar la certeza jurídica de una inversión. Claro, pero todos los inversionistas saben que, en definitiva, los cambios normativos son parte de los negocios, por supuesto. Piensa tú que hemos vivido hace poco incluso un par de propuestas constitucionales de cambio. Tienes primero, obviamente, el tema constitucional. Después, luego tienes, y en este caso preciso, ni siquiera necesitarías cambiar una ley. Ni siquiera te necesitarías cambiar una ley. Necesitarías cambiar el Decreto Supremo 88, en este caso.
y requiere cambiar el precio estabilizado, porque de lo contrario, la determinación del precio estabilizado para estos efectos. ¿Y en qué orden? En el mismo orden indica el coordinador eléctrico en su recomendación normativa. Así que te insisto, aquí hay un motivo, nunca el Estado se puede restar de hacer su trabajo en este caso. Acá hay motivos de público, acá hay motivos de bien común, y hubo muchos inversionistas, que nosotros también conocemos, que se abstuvo de invertir en PMGD justamente porque tuvo alertas legales de su propio equipo de que esto se trataba de una especie de subsidio que en algún minuto iba a reventar, tal como está lo que está pasando, que estaba además establecido en base a un decreto supremo. Y los decretos supremos se pueden cambiar y cambian todos los años en nuestro sector. Es decir, no sé, te pongo como ejemplo lo que pasó con el reglamento de potencia, por ejemplo, en donde hay cambios también sustantivos respecto de ingresos que muchos generadores contaban con ellos, digamos, por así decirlo. Pero se estima que hay un bien común superior en el sentido de ir adecuando el escenario regulatorio. Y nos parece que este es el caso, como te digo, ni siquiera hay que cambiar ley, sino que lo que hay que hacer es un ajuste real al decreto supremo, de forma tal de que el precio estabilizado se asemeje lo más posible al costo marginal e inclusive con reliquidaciones, como lo plantea el propio coordinador. Oye, Rafael, se nos pasó volando hasta casi media hora y te queremos agradecer obviamente tu presencia y esto que nos has contado, que nos sirve obviamente de base para ir haciéndonos la imagen de qué es lo que se está un poco evaluando en materia de generación distribuida, en este caso los PMGD, y queremos invitarte para este cierre que nos dejes con una canción. A ver qué canción es y por qué la eliges. Bueno, mi canción es Dissident de Pearl Jam, porque es un grupo que a mí me gusta mucho, soy de esa época, de la generación de los 90. De hecho lo he ido a ver un par de veces con muy buenos recuerdos. Y la canción justamente habla de los disidentes. Nosotros como APMEC hemos sido disidentes en muchas de las discusiones que ha dado el sector. Te digo que muchas veces el tiempo nos ha dado la razón, por ejemplo en este. Entonces vamos con Pearl Jam, Dissident, y muchas gracias nuevamente, Rafael, por acompañarnos en esta primera parte de este programa. Así que nos vemos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Danilo, gracias, Dani. Chao. Bueno, Gracias a nos ti, vamos Rafa. Pearl Jam y volvemos en un ratito con la segunda parte de este programa. Así que eso, un par de minutos. She nursed him there overnight. I wasn't so sure she wanted him to stay. What to say, what to say. Soon she was down, soon he was low. At a quarter past, a holy note. She had to turn around when she couldn't hold. Oh, she folded. Oh, this is dead, this year. Escaping.
she couldn't hold. She folded. A dissident is here. Escape is never the safest bet. Oh, a dissident is here. Oh. Gave him way when she couldn't hold. No, folded. A dissident is here. Escape is never the safest bet. Oh, a dissident is here. Couldn't hold on. Couldn't hold on. Folded. A dissident is here. Escape is never the safest place. Oh, a dissident is here. Y empezamos otra vez con esta segunda parte de este programa, en este nuevo horario, de 12 a 1 acá en TX Plus. Y ustedes ya pueden ver a nuestra invitada del día de hoy, Teresita Vial. ¿Cómo estás, Teresita? Un gusto tenerte también acá en TX Plus. Hola Danilo, el gusto es mío que me hayan invitado aquí al Super Lunes. Hoy día volvimos, pero se va el programa el martes. Y nada, pues feliz de que me hayan invitado a hablar un tema que está álgido y caliente. Así que Así vamos a es. ver si podemos lograr cosas constructivas. Teresita, yo voy a hacer una presentación para que todos nuestros auditores, telescuchas, conozcan más en profundidad a una abogada muy presente en las redes sociales y por lo tanto yo creo que han escuchado hablar mucho de ella. Es abogada de la Universidad Diego Portales, diplomada en diversas materias como recursos naturales y medio ambiente, concesiones, autorizaciones y permisos administrativos, también en regulación y mercado eléctrico, con una extensa experiencia en el sector, tanto en temas medioambientales como eléctricos. Trabajó en Verano Capital, en Engie Factory, en Solec, entre otras. También fue directora de ACESOL. Es docente de programas de posgrados en la USACH y en la Universidad de Chile y actualmente es la directora del área de energía y proyectos de ACU Abogados. Así que nuevamente bienvenida, Teresita, y vamos a iniciar rápidamente la discusión, la conversación que nos convoca hoy día. Sí, Gracias, Dani. Démosle, aprovechemos a nuestra invitada. con todo. Tere, ya tuvimos una conversación con Rafael Loyola en nuestra media hora anterior y aprovechamos un poco de introducir el tema que estamos conversando hoy día. Entonces podemos ser un poco más específicos. Hoy día básicamente hay dos grandes aristas que tienen que ver con la operación de los PMGDs, de estas pequeñas centrales en el sector de distribución, y también la arista económica y obviamente el impacto sistémico de ambas partes. En la parte operativa, el coordinador dice que no tiene la visibilidad necesaria para coordinar a todos estos centrales, 2.500 megawatts aproximadamente al día de hoy. Entonces, en esta materia, haciendo alusión al autodespacho y las herramientas que tiene el coordinador para operar el sistema, ¿hay que revisar esta figura donde los PMG deciden su propia generación? Respuesta definitiva, sí. A ver, pero siempre con matices. Creo que es importante lo que tú hiciste, como hacer una división de lo que es la operación, la remuneración y bueno, y la parte y la regulación de este tipo de proyectos, ¿ya?
Desde el punto de vista de la operación, efectivamente ya como en el fondo se superó un umbral que quizás no se estimó y no se pudo atajar, digamos, a tiempo, un umbral de cantidad de proyectos conectados y en el fondo que esos proyectos además hoy en día, y tiene que ver con los otros temas, están inyectando también energía o revirtiendo flujos y por lo tanto inyectando energía al sistema Mm. eléctrico, ¿ya? Entonces, se hace aún más necesario tener un control de la operación de estos proyectos que no estaba contemplado tenerla, digamos, porque en su inicio se tenía contemplado que solamente inyectara a nivel de distribución, ¿ya? Eh, entonces ya eso ya es un hecho y por lo tanto yo estoy completamente de acuerdo que se modifique la norma técnica y el reglamento que también, creo que también se va a tener que modificar para efectos de establecer obligaciones la obligación del coordinador de monitorear y la obligación del proyecto de tener los equipamientos necesarios para poder dar las señales que se requieran, digamos. Pero el problema está, a mi juicio, en quién va a ser el que va a coordinar Ah, todo eso, por supuesto. ¿ya? Porque el coordinador dice, no, yo nada que ver aquí, yo en distribución no me meto, y la distribuidora dice, yo voy a coordinar, ni una posibilidad. Modifiquemos la ley, después de la tramitación de la ley de distribución, ahí veamos si es que me pagan y yo lo hago. Entonces ahí se genera el problema, creo yo, principal, más que, porque yo también he visto que los PMG están dispuestos, pero ¿quién va a coordinar? Y además que me imagino que las normas tienen que ser bien distintas a la coordinación del CEN, hay algunas que se van a repetir, pero también en el fondo contemplando que es solo distribución, entonces eso creo yo. Estoy completamente de acuerdo que se haga, pero de nuevo no a nivel parche, porque va a quedar una embarrada y una regulación a corto plazo que va a terminar en los mismos problemas que tenemos ahora. Ya. Hoy sí, menudo problema de quién se va a hacer Sí, cargo. eso, efectivamente, el chuteo permanente de la modernización a la distribución hace que te encuentres ya con estos problemas que son estructurales, ¿no es cierto? Que en Chile, cuya discusión en Chile se ha ido posponiendo y uno efectivamente entiende que el ideal sería que avanzáramos a, ¿no es cierto?, sistemas donde hay un operador de la red de distribución que tiene también este rol de coordinar los recursos energéticos distribuidos, que no son solamente la generación a nivel de distribución, y que se le remunere por eso, pero pareciera que estamos a años luz de algo así. Pero te voy a cambiar de tema y vamos a irnos al económico de nuevo. Sabemos que la discusión sobre el precio estabilizado, ¿no es cierto?, al que pueden optar los PMGD, ha estado presente en la discusión de nuestra industria y en una entrevista tú manifestaste que el precio estabilizado no es una materia que se debiese volver a discutir. Sabemos que el coordinador, ¿no es cierto?, ha hecho al ministerio propuestas en el sentido de modificar el precio estabilizado. Eh, ¿Tú crees que explícanos un poquito más a qué te referías con estas expresiones y si tú efectivamente crees que no sería prudente evaluar el esquema de incentivos, en este caso financiero, que se le está dando a los PMGD? Mm. Sí, mira, de nuevo aquí hay que separar en el fondo lo que es el precio nuevo a corto plazo, ¿ya? Que es el precio estabilizado Mm. antiguo, o sea, que venía en el decreto 244, y el precio estabilizado propiamente tal, que es el del decreto supremo 88, ¿ya? Em, el del decreto supremo 88, que es este nuevo precio estabilizado o precio estabilizado propiamente tal,
que en el fondo vino a arreglar las distorsiones que generaba el precio nuevo corto plazo aplicado a PMGD, porque el precio nuevo corto plazo no se inventó para los PMGD. Ujú. ¿Ya? Y a eso me refería yo, digamos, que es una discusión que se dio larga, se analizó, o sea, estuvimos 2 años ahí discutiendo el tema, analizando, o 1 año y medio por ahí, por al menos, se hicieron dos de lo largo que fue, y finalmente se determinó que esta estructura de remuneración era la adecuada y que venía a remediar las distorsiones sistémicas que generaba el precio nuevo a corto plazo, ¿ya? Dentro de esa discusión, además, se estableció este transitorio para dejar el precio nuevo a corto plazo, digamos, por un plazo X, porque los que estaban desarrollando proyectos en ese minuto habían considerado esa remuneración para sus proyectos, y lo que en el fondo argumentaron que era un cierto derecho adquirido y que les podía generar problemas en las inversiones que ya estaban en curso, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que el precio estabilizado del Decreto Supremo 88 y hacia adelante, o sea, los proyectos que se conecten o más bien que se declaren en construcción desde, no sé, desde el minuto que salga la nueva norma en adelante, eh, sí podría ser revisado el precio estabilizado, ¿ya? Para, en el fondo, remediar las distorsiones que se dice que están provocando, que son altos costos sistémicos, digamos, y que esos costos sistémicos además no tienen que ver con la definición propiamente tal de costos sistémicos que son para mantener la seguridad de la red, ¿ya? Pero repito, creo que eso tiene que ser una discusión hacia adelante, ¿ya? Y que incluso puede derivar en que se terminen los PMGDs como tal, digamos. Entonces pasa a ser un proyecto que recibe una remuneración X, pero si ya se revierte el flujo y entra a transmisión, pasa a ser un proyecto que se regula como cualquier proyecto que se conecta a transmisión, ¿ya? Pero de ahí para atrás, creo que es bien complejo y principalmente desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Porque son proyectos que se financian como si el precio estabilizado fuera un PPA, ¿ya? Ujú. Entonces, tu utility lo financias y, así, y el que te financia te dice, ok, ¿tienes un contrato? Sí, tengo un contrato de 15 años. Ah, listo, yo con ese contrato te financio. Los PMG funcionan igual, pero con el precio estabilizado, Ujú. ¿ya? Y en este caso, con el transitorio, ¿ya? Entonces, todos los que optaron al financiamiento, venta, lo que fuera, tenían dentro de su estructura si cumplían o no con el transitorio. Si cumplían, venían los desembolsos y qué sé yo. Entonces ahora quitar eso creo que va a ser muy complejo, y va a afectar obviamente la inversión extranjera más que en el sentido de que ahuyentar la inversión extranjera, en que obviamente los inversionistas van a querer defenderse de esto, ¿ya? Y yo siempre pongo el caso de lo que pasó en España con los subsidios que hizo el Estado español, digamos, a las renovables y después se los quitó y terminaron todas las empresas en el CIADI y hoy en día España, el Estado español es uno de los mayores deudores, junto con India y otros países que deben por estos juicios, digamos, ¿ya? Porque obviamente que el inversionista no se queda de brazos cruzados y decir, bueno, ¿sabéis qué? Pucha, me quitaron el precio y ahora mi proyecto no tiene una rentabilidad de X, sino de menos X. Entonces, y eso tiene que ver también con la Dani lo sabe, con derechos adquiridos, Mm. con certeza regulatoria, con entender que esta regulación está inmersa en un ordenamiento jurídico que tiene otras normas desde la Constitución hacia abajo, que entonces no está aislado, no es como, oye, hay un problema sistémico, saquemos una norma. Eh, entonces, por ahí va más bien mi preocupación, que básicamente estemos cada 2 años diciendo, ah, no, no sirve y saquemos normas. ¿Ya? El Estado tiene que hacerse responsable también de la regulación que genera, y esa responsabilidad tiene que ver también con mantenerla en el tiempo. Si la arreglaron hace 2 años, ¿cómo no fueron capaces de prever lo que está pasándose ahora? ¿Se entiende? O sea, si tú me Sí. decís, pasaron 10 años
ya, ok, en 10 años pueden pasar, pero pasaron 2 años. Entonces, ¿cómo tú le dices a un inversionista, no, mira, sabéis que hace 2 años modificamos y ahora 2 años después, o sea, tenemos que empezar a regular con una mirada un poquito más de mediano o largo plazo, porque si no, estamos todo el rato parchando y haciendo, en el fondo, apagando incendios, y eso es súper dañino para la regulación y para la inversión. Sí. Me gustaría, a ver, es como medio abogado del diablo, una cosa que siempre se ha dicho en varios seminarios y varias cuestiones de estas conversaciones del tema, oye, pero si este precio está en un reglamento lo cambia un ministro X y tiene el control de la Contraloría, entonces, ¿por qué usted invirtió en base a un reglamento? Porque cuando usted firma un PPA, ese, ley entre las partes, ¿qué tan cierto es eso de que, como estaba en un reglamento, sonaste? Bueno, ahí podemos, la Dani tendrá su Filosofar mucho. opinión, pero como abogado, pero no, o sea, que ya estoy muy leguleyo, pero el derecho administrativo tiene ciertos principios y Ah, uno de los principios es la confianza legítima de el regulado, que soy yo, de que esa mm, norma, digamos, se va a mantener vigente a menos de que sea ilegal o tenga algún vicio, ¿ya? ya. Obviamente, como todo en derecho es discutible y puede haber y va a llegar la otra parte y va a decir con su teoría, no, el principio de la confianza legítima rige para otros temas. Efectivamente es como un precepto administrativo, pero, pero es una expectativa, no un derecho. O sea, tú puedes esperar tenerlo, pero no lo tienes hasta que te llega la remuneración. Entonces ya es una pelea súper jurídica, pero que sea esto en la típica discusión como, es un reglamento, no vale nada. Imagínate que toda la regulación eléctrica está en base a un reglamento, entonces. Pago la potencia está en un reglamento, entonces también la podríamos cambiar. Básicamente como que o sea, todo pende de un hilo, estamos todo Ah, pisando huevo en el fondo, entonces no, me parece súper complejo también entrar a decir que los reglamentos, o sea, que el peso de los reglamentos es prácticamente cero y que un paraguaso no lo puede sacar, digamos. no. Entonces, de O sea, nuevo, esto es como el efecto mariposa, no es como, yo voto una cosa y no pasa nada, es como voto una cosa y después para allá, y después acá, y después acá, y eso es lo que uno tiene que analizar, un todo, no solamente, y de nuevo, entiendo muchísimo y me parece complejo, muy complejo, lo que se está generando respecto a los costos sistémicos, mm, ¿ya? Pero a su vez, me parece muy complejo que también el Estado no se haga responsable de la regulación y de haber hecho un análisis quizás a largo plazo de esto y haber previsto y haber dicho, ¿sabéis qué no? Esto vamos a tener que sacarlo ahora porque es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, yo te encuentro toda la razón, Tere. Creo que nuestro proceso regulatorio sigue siendo bien modesto, ¿no es cierto? Si uno lo compara con los estándares que en otros países, ¿no es cierto? Sobre la robustez de los estudios y análisis que hay detrás de las propuestas regulatorias que se hacen. Acá estamos bien en pañales en eso, hemos avanzado, pero estamos todavía bien lejos de saber cuáles son, ¿no es cierto?, los impactos que tiene una regulación y cuáles son los análisis que estuvieron detrás, ¿no es cierto? Porque efectivamente acá faltó un análisis prospectivo. O sea, yo creo que el diagnóstico era correcto, había que cambiar los incentivos, pero efectivamente cuando se toma la decisión de hacer un transitorio de 15 años, no sé, ahí tú tomaste una decisión bien gruesa porque no dejaste no solamente a todos los PMGD que están hoy día, sino que todo el pipeline que existe hoy en día son proyectos que cumplieron con el transitorio, ¿no es cierto? Y van a entrar en el régimen del 244. Yo no sé si tú sabes, hay proyectos que efectivamente se están haciendo PMGDs a los que se les vaya a aplicar el 88. Están haciendo, pero la mayoría apuesta y todos están ingresando para apostar al almacenamiento, o sea, ah, central renovable con capacidad de almacenamiento. ¿Ya?
yo creo que me atrevo a decir que son empresas que todavía no logran migrar al utility scale, pero la mayoría ya está más metida en o tratando de hacer un mix, digamos, entendiendo de que el precio estabilizado nuevo no es muy atractivo a menos que tengas almacenamiento, Claro. ¿ya? Y como el almacenamiento todavía no está regulado a nivel de PMGD, específicamente la operación, etcétera, está todavía también en veremos. Entonces, de nuevo, y aquí también me voy aunque algunos crean que yo soy fiel 100% a los PMGD, no es así. Y yo por mí creo que de aquí en adelante, insisto, deberíamos revisar la figura del PMGD e incluso quizás eliminarla, digamos. O sea, en el sentido de, de que son proyectos como cualquiera, digamos, pero la remuneración, obviamente que no puede ser spot y PPA, pero buscar la manera, digamos, de que se mantengan, pero no con este precio estabilizado que finalmente todo el resto de los generadores pagan, ¿ya? Mm. Pero de aquí para adelante. O sea, 1, 2, 3, avisémosle a todos que terminamos con los PMGD y nadie más, o el que quiera, desarrolla un PMGD, pero sabiendo a lo que se somete, pero no que tú desarrollaste un proyecto en unas condiciones y después viene el Estado o el gobierno en este caso puntual y te dice, oye, no, ¿sabes qué? Te voy a cambiar todas las condiciones. Me parece que eso es muy, muy, muy complejo jurídicamente hablando. Y me preocupa que dar esa señal también. Ahí Tere, nos has dejado dos grandes, no a nosotros, pero al sector, dos grandes como focos. Uno, si es que hay que moderar la operación, quien toma ese cascabel. Y lo otro, esto es la señal al almacenamiento, porque también eso puede ser una solución hoy día a qué es lo que está pasando en la generación interna, se podría decir, dentro de las distribuidoras. Alcanzamos estos 20 minutitos y un poco más, y obviamente te queremos agradecer el tiempo que nos has dedicado y te queremos pedir que nos dejes con una canción para cerrar este programa. ¿Qué canción vamos a escuchar y por qué? Sí, Danilo, me sorprendiste hoy día en la mañana cuando me dijiste, Tere, elige la canción. La canción ya. Mira, yo soy bien, me gusta mucho la música. En algún minuto de mi vida fui DJ, Ah, bueno. pero uno de mis artistas favoritos es Charly García. Pobre Charly que ya está en las últimas, pero que para mí es un genio de la música, así que y que es una canción que también hizo con otro genio de la música argentino, que es Spinetta. Así que los dejo hoy con la canción Rezo por Vos de Charly García y esperando que haya sido constructiva la conversación en este corto tiempo y que podamos ponernos de acuerdo Mm. y nada, pues de nuevo, como dije en esa entrevista, ningún proyecto sobra. Creo que eso de decir tenemos sobreinstalación de proyectos complejo, tratemos de solucionarlo. ¿Cómo va a ser posible que nos sobren los proyectos de energía renovable? Nunca. Nos Sobre. vamos bien, sí nos sobran. Oye, muchas gracias, Tere. Y cerramos este episodio de Hágase la Luz por TX Plus en este nuevo horario. Así que nos vemos la próxima semana con grandes invitados como los que tuvimos hoy día. Así que muchas gracias, Tere. Nos vamos con Gracias Charlie a ustedes, que estén y bien. adiós. Chao, chao. Chao. Chao.